Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un panel especial. Hace una semana se votó la media sanción en la Cámara de Diputados para bajar la edad de punibilidad. El jueves, en teoría, se votaría en la Cámara de Senadores y estamos acá con compañeros que saben de qué se trata esto, porque ya que trabajan en niñez y adolescencia, es así. Y bueno, si se quieren ir presentando como para arrancar. Bien. Bueno, mi nombre es Silvana, yo trabajo para un programa territorial que se llama Derechos y Alianzas Territoriales y pertenece a lo que es el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad, en lo que es el área de responsabilidad penal juvenil. Más que nada es un programa que articula lo que es sistema penal juvenil con sistema de protección de derechos. Es un programa voluntario, por ahí que es una característica bastante diferenciada a otros programas, y trabajamos con chicos tanto punibles como no punibles. Bien. Yo soy Fernanda Quirós, soy trabajadora social del equipo del Centro de Referencia Territorial de Moreno. Es dependiente del organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires. Trabajo en el territorio de Moreno y General Rodríguez y acompaño a adolescentes de 16 a 18 años con medidas alternativas a la prisión de libertad, y también acompaño a las familias cuando adolescentes y jóvenes se encuentran en centros cerrados donde hay privación de libertad y donde acompaño a que se pueda realizar un proyecto de pregreso para que ese adolescente pueda retornar a su centro de vida, a su territorio donde residía antes de que se ocasione la medida. Bien. Bueno, yo soy Maxi, trabajo también en el organismo de niñez, en el Centro Territorial de Moreno. También soy compañero de Fernanda, con chicos entre 16 y 18 años. La zona que me toca a mí, dentro del territorio de Moreno, es Moreno Sur, La Reja y Álvarez. Aparte soy docente. Bueno, yo soy Miguel Seati, soy docente también, profe de Historia y Ciencias Sociales, compañero acá de Maxi del mismo territorio. Trabajamos Moreno Sur, La Reja y Álvarez en el mismo centro de referencia, en Moreno. Bien. Bueno, sobre todo queríamos charlar cómo ven este proyecto de ley que viene de la mano de Bullrich, pero no es la única que lo presenta. ¿Cómo lo ven? Bueno, arranco. Sí, Para romper el hielo. ¿Cómo? A mí me parece que el intento de bajar la edad de punibilidad no hay que analizarlo en términos aislados, sino que es parte de una política más extensa que no la vemos no solamente en la Argentina, sino que la vemos en el mundo. Hay una declaración de guerra importante a los trabajadores y a los sectores populares. En la Argentina estamos atravesando un brutal ajuste, inclusive venimos de lo que está sucediendo en el Congreso con el intento de aplicar la reforma laboral en términos esclavistas, y para eso obviamente que los sectores dominantes necesitan atacar también los derechos que ya vienen siendo vulnerados de las juventudes, que no es la primera vez que se criminaliza, digamos. Hay que decir también que ya hace varios años que se está intentando aplicar esta ley, y incluso yo me estoy acordando en las últimas elecciones en donde hubo debate público a nivel nacional. Lo que vimos es que casi todos los sectores de distintos partidos políticos tuvieron esta misma idea con matices, pero estaba presente esta idea de atacar los derechos de las niñeces y las juventudes. Y bueno, es casual que lo quiera llevar a 14 años, porque ante el ataque brutal que estamos sufriendo los laburantes, bueno, ante eso también hay una reacción, y la estamos viendo todos los días en la calle, en donde, bueno, las niñeces y juventudes tienen características particulares, que es la rebeldía. Lo estamos viendo también en un montón de otros lugares, como Minneapolis, también en un montón de otros países en donde las juventudes están saliendo a la calle también en contra de lo que está pasando en Gaza. Y lo que hay que decir también es que
lo que propone esta ley acentúa mucho más el problema, porque no hay forma de analizar lo que pasa con las políticas que se están llevando a cabo, que lo que hace es aumentar los niveles de pobreza, y eso lleva también a una descomposición social, y vemos también que el Estado es el que garantiza un montón de cosas que vienen sucediendo. Bueno, tenemos el caso de Luciana Rúa, que es bastante significativo y que muestra bastante, digamos, cómo funciona la fuerza de seguridad alrededor de todos los delitos que atraviesan, digamos, estos sectores, ¿no? Sí, de hecho se cumplió hace poco un nuevo aniversario de la desaparición y muerte de Luciano. Se ve que para sacar esta ley construyen una figura de el menor peligroso. ¿Son peligrosos los menores? No, para nada. De hecho, bueno, acá los compañeros tenían un poco la estadística, pero esto ya con los medios se viene planteando todo el tiempo la criminalización hacia los menores, hacia los adolescentes, sobre todo los adolescentes de sectores populares, que hasta de hecho, ¿no? Es como les transmiten esa misma idea a ellos de, bueno, soy por lo que tengo y quién tengo que ser, y esa le quieren imponer esa identidad, ¿no? De ser el pibe chorro, de ser el pibe de que, bueno, creció en un barrio y es su única alternativa. Y un poco creo que estamos acá para discutir eso, ¿no? Porque el encierro creo que no da respuesta. Por sobre todo, digo, es penalizar a un chico, llevarlo a un instituto donde sufre un montón de violencias. Cuando sale por el mismo contexto, porque la realidad es que los pibes hoy en día punibles que están en dispositivos alojados, no se piensa tampoco un proyecto para el afuera. Entonces sufren las mismas vulneraciones que ya sufría afuera, las vulneraciones de derechos. Y en la historicidad de ese pibe no hubo una intervención del Estado, no hubo un sistema de protección, no hubo nada, ¿no? ¿Qué pasa con esas vulneraciones de derechos que a través de los años sufrió y que todos hicimos la vista gorda, ¿no? Como adultos, me parece que es muy grave que le pasemos la pelota a nuestras juventudes y no nos hagamos cargo de la sociedad que estamos construyendo y de lo que nos está sucediendo. Sí, que es el lugar que elige tomar este Estado hoy, el Estado que es punitivista, que juzga y que criminaliza a las juventudes y adolescencias y que no acompaña, donde tenemos cada vez menos recursos para acompañarlos, donde se vienen cerrando centros y espacios comunitarios para jóvenes, donde tenemos un montón de organizaciones de la sociedad civil que se vienen desmantelando porque no tienen cómo costearse, porque no tienen ni siquiera ingresos básicos para poder acompañar desde lo alimentario. No hay incluso. plata. No hay plata, dicen, tal cual. Entonces este Estado es el que elige correrse, el que no aporta lo que debe aportar porque ajusta a las políticas públicas y sociales que deberían acompañar a las adolescencias, y donde viene a tomar otro rol. Ese rol que incluso viene con el discurso de la extrema derecha y que incluso mediáticamente se viene utilizando. Recientemente sucedieron unos 2, 3 casos que se fueron replicando como si fuesen 100, y la realidad es que estadísticamente viene bajando la criminalidad. Y nosotros tenemos, por ejemplo... ¿Tenés algún número de esas estadísticas más o menos? Mi compañero... pero es real que esto viene bajando, y que nosotros, por ejemplo, los adolescentes que venimos acompañando, la mayoría hace su primer delito, la mayoría no logra, o sea, no vuelve a delinquir con el acompañamiento que se da con las medidas alternativas en el territorio. ¿Nos querés contar un poquito cuáles son esas medidas, cómo trabajan con los chicos? En la provincia de Buenos Aires existe una ley de responsabilidad penal juvenil. Los mayores de 16 con delitos graves tienen 2 opciones dependiendo del juzgado que se otorgue. Pueden ser medidas alternativas a la prisión de libertad en el territorio donde se sigue y se acompaña a ese tipo de medida. Pueden continuar viviendo en su domicilio, hay distintos tipos. Puede ser una medida alternativa simple, una medida de arresto domiciliario, una medida que son también de centros cerrados que son centros socioeducativos de privación de libertad o de restricción de la libertad, que algunos tienen otras características. Un cerrado completo tiene otras características, no es lo mismo que un semiabierto, o uno de contención o uno de recepción, y en la provincia de Buenos Aires hay distintos dispositivos. Acá los compañeros son referentes de haber trabajado en espacios de centros cerrados, donde conocen la dinámica, donde saben lo que implica para un adolescente transitar en un espacio cerrado, y este proyecto viene incluso a proponer medidas de 15 años en la vida de un joven,
Desde los 14, además. Desde los 14. De los 14 a los 29 adentro. Claro, pensando en esa cantidad de años de una vida, un tránsito en encierro. Claro, que es precisamente cuando se forman su personalidad. Y cuando Sí, que no olvidemos que un adolescente de 14 también está en constitución su subjetividad, está en desarrollo, continúa aprendiendo un montón de cosas. Hay recursos simbólicos que todavía no ha adquirido y que los va adquiriendo en el transcurso de su vida, y que eso también requiere de contención. Hay muchos adolescentes que hoy llegan principalmente con un acompañamiento de una madre o una mujer que cría o que cuida solas, donde es una escasa red de contención. La mayoría de los adolescentes que hoy nosotros acompañamos, por ejemplo, en el territorio, son adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad social y económica, donde ya se han vulnerado sus derechos, donde vimos que el Estado tampoco llegó y donde vimos que el sistema de protección tampoco pudo acompañarlos a lo largo de su vida, en la mayoría, ¿no? Sí, no es para todos los chicos esta ley. Sí. Y también digo, este proyecto viene a criminalizar a las adolescencias pobres, principalmente. Sobre todo. ¿Tienen algún dato? Porque esto decía de la construcción del menor delincuente. ¿Cuántos delitos cometen los menores? Que, como vos decías, si mirás la tele parece que los menores matan gente todos los días. Sí. Hay falacias que hay que empezar a desarmar, que son importantes porque calan profundo en la subjetividad de la gente en la calle, como por ejemplo esto, ¿no? del adolescente que es delincuente, ¿sí? Y que es imposible separar al adolescente de la construcción del espacio y del contexto en el que vive el adolescente, ¿sí? Como decía Fer, es una persona que está en desarrollo, ¿sí? Es una persona que está creciendo, y no podemos dejarlo aparte el fenómeno de la criminalidad como si fuera un hecho aislado que no tiene nada que ver con lo social, ¿sí? Y fundamental en este caso es importantísimo decir esto cuando se habla de adolescentes o de jóvenes peligrosos, es la justicia juzga hechos, no juzga peligrosidad de las personas, porque no podemos juzgar por el potencial de lo que una persona puede llegar a hacer o no. Entonces se juzgan los hechos, eso es principal, ¿no? Está en la ley. Y después el tema es, no podemos deslindar al adolescente de los adultos que lo rodean, ¿sí? Del contexto, del entorno donde crece el adolescente. Entonces, en ambientes súper precarizados, súper vulnerados, donde los padres trabajan todo el día, donde nosotros tenemos casos que se acercan los padres y te dicen que se van a las 6 de la mañana y vuelven a las 9 de la noche, donde no hay otros adultos o los referentes adultos no cumplen el rol que tienen que cumplir. Entonces no podemos cargarle las tintas al adolescente porque falla en determinadas cuestiones, cuando el contexto mismo, y sumemos encima contextos más complejos, donde hay adultos que cometen delitos y que son los que llevan a los adolescentes a cometer delitos. En su mayoría, la mayoría de los adolescentes inician sus actividades fuera de la ley llevados por adultos, incluso hay redes de adultos que los usan porque el adolescente, como tiene menor pena, los descargan en el adolescente de las penas que puede tener un adulto. Entonces hay una red de esto, ¿sí? Donde se trabaja esta cuestión de que el adolescente es peligroso. No podemos deslindar tampoco de toda la cuestión de las consumo, ¿sí? Problemático de todo tipo de sustancias que también incluyen en esto, ¿no? Se hacen parte más grave del problema también. Y la falta de contención de los adultos, esta red, cuando nosotros hablamos de red, yo siempre digo que es una buena metáfora la red, porque la red funciona en función de qué tan grandes son los orificios que hay ¿sí? Para retener a la persona. Entonces, si tenemos una red demasiado amplia, se nos pasan y se nos van pasando, como decía Sil, se nos van perdiendo, ¿sí? Chicos, pero en las niñeces. Entonces, tenemos que hacer un laburo preventivo, es esto, tenemos que empezar a trabajar con pibes con sus derechos vulnerados, que tienen derechos vulnerados de todo tipo. A nosotros nos llegan incluso pibes de 16, 17, 18 años que no están documentados, ¿sí? Hablamos de que el pibe perdió el DNI, estamos hablando de un pibe que no tiene partida de nacimiento, pibes que incluso nos ha pasado que tienen entonces no fue a la escuela. No, y encima te pasan por las instituciones. ¿Por qué ahí pasa? Porque la red está, entonces hay instituciones, está la escuela, está el RENAPED, estamos nosotros, hay un montón, pero así todo hay chicos que siguen pasando por las instituciones y siguen siendo como una especie de fantasma. Entonces se nos invisibiliza, que es el pibe que pide monedas en la calle, es el pibe que te pide o vende en el tren. Entonces se naturaliza eso, y como el pibe no comete delitos,
¿sí? Mientras el niño, adolescente no comete un delito, pasa de largo porque no nos molesta como sociedad, que es lo que decía Sil, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se hace visible el adolescente? Cuando comete un delito. Entonces ahí nosotros trabajamos la restitución de derechos para penarlo, ¿sí? Entonces, más allá de restituirle los derechos porque tiene los derechos vulnerados, la cosa es, tiene una cara un poco más perversa a veces el sistema, que es, vamos a penarlo, ¿sí? Entonces, bueno, hagamos el DNI, preparemos todas las cosas, hagamos todos los derechos vulnerados, pero después vamos a penar a este pibe, ¿sí? Trabajemos lo previo, que no se nos caigan los pibes a través de los orificios de la red, porque después terminan pasando estas cosas, ¿sí? Vemos en la tele vemos muchos hechos de chicos que han crecido sin ningún tipo de sostén, y nosotros lo vemos en el laburo. Sí, nos preguntamos, cuando charlamos sobre el tema, muchas veces nos preguntábamos, bueno, ¿por qué y para qué se quiere el encierro de los pibes? Y por ahí nosotros que venimos de la experiencia de haber trabajado en cerrados, semicerrados y ahora en medidas alternativas con los centros de referencia, vos recién preguntabas por los datos, si hay datos concretos, como decía Fer recién, que viene disminuyendo la tasa de delitos en adolescentes. Y lo que se está instalando es esta idea de que los pibes son peligrosos y parece que hubiera, no sé, una cantidad enorme. Nosotros trabajamos en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con más habitantes y donde se cometen la mayor cantidad de delitos, y los números que nosotros que manejamos, no solamente por tener acceso a los datos estadísticos de la provincia de Buenos Aires, sino también viendo a nivel nacional, son sumamente irrisorios. O sea, apenas roza el 1 o el 2% la cantidad de delitos graves que cometen los adolescentes, con lo cual no tiene ningún tipo de razón de ser la aplicación de esta ley, que es la de disminuir la edad para encerrarlos, además encerrarlos 15 años, que es la mitad de la vida de un adolescente cualquiera. Y te decía, nosotros que venimos de la experiencia de haber trabajado en dispositivos cerrados, lo vivimos en carne propia, la cantidad de pibes que cuando egresan o cumple con las medidas que le impone su juzgado, hay una tasa altísima de reincidencia. En el caso de los chicos que están con encierro. Sí, se puede hacer ese paralelismo. Exacto. Los que están con encierro y los que no. Claro, con los chicos que están que van a los centros cerrados. Bueno, yo trabajé de 2004 a 2010 en distintos institutos cerrados. Y me acuerdo que cada vez que íbamos a las guardias hablábamos con compañeros, che, ¿te enteraste que salió fulano, que salió la semana pasada, lo encontraron muerto, le pegaron un tiro a la policía? Sultano terminó preso en mayores. Entra de vuelta el pibito que había salido en libertad hace 15 días. O sea, los niveles de reincidencia son enormes. Por un montón de factores que por ahí después los podemos profundizar. Pero, claro, de los que están cerrados, y es muy distinta el proceso por el que atraviesan los pibes que están en medidas alternativas, que es donde estamos nosotros ahora, en el centro de referencia, o en los semisabiertos, que es como una especie de híbrido, digamos, en donde nos encontramos con otro tipo de vinculación con el chico, que se puede trabajar de otra forma, obviamente que sin una reja de por medio. Y los datos estadísticos muestran que disminuye muchísimo el nivel de reincidencia con el abordaje en este tipo de dispositivos. Eso me parece que está buenísimo poder marcarlo, porque hace también a buscar otro tipo de alternativas que no sea este encierro por una cantidad de años tremendas, que lo que hace no es más que profundizar la problemática, digamos, ¿no? Claro, sí, precisamente porque, bueno, una pregunta que nos encontramos siempre los que somos antipunitivistas, por decirlo de alguna manera, que nos dicen, bueno, si ustedes explican el contexto de que, bueno, como vos decías, siempre más contra los adolescentes pobres, y siempre plantean las soluciones de fondo, la educación, trabajo y demás, pero mientras tanto con los chicos, ¿qué hacemos? Es una pregunta bastante venenosa la pregunta, pero que existe. Ustedes están trabajando precisamente en eso. Sí. Que si pueden contar un poquito más cómo es el trabajo con esos chicos. Nosotros venimos trabajando con adolescentes que cometieron delitos leves o graves, algunos con prisión domiciliaria y otros con medidas alternativas, que es con
otras libertades, es un beneficio, una modificación de las medidas, y lo que se hace es poder acompañar a ese joven en un nuevo contexto, brindando otro tipo de oportunidades. Y nosotros observamos que acompañando ese proceso, acompañando con la inclusión educativa, con el apoyo incluso con becas muchas veces que la provincia tiene, con la propuesta también de acompañamiento de un tipo de formación o de apoyo, a ese joven que nadie escuchó, que nadie le preguntó ni cómo querés que te llame, es distinto, se genera otro vínculo, se genera un vínculo de que alguien lo puede escuchar, de que puede generar pertenencia en otro grupo, en otro entorno, y venimos observando de que eso viene resultando, que no es, puedo decirlo al Pepe, como viene resultando y tiene efectos más positivos que una medida de encierro. Los jóvenes que transitan y salen del encierro, de los centros cerrados, incluso digo, desde lo actitudinal, desde lo postural, vienen diferente, y nosotros eso también lo observamos. Las familias también violentadas, los jóvenes violentados también por las instituciones donde también podemos nombrar a la policía, y eso genera también efectos en la subjetividad de un joven. Sí, yo en ese que nosotros, yo trabajé 10 años en penal, y se nota la estigmatización del adolescente, donde el adolescente carga con esa etiqueta que le ponemos socialmente de ser un delincuente, y el pibe transforma su subjetividad haciéndose cargo de, bueno, yo soy un delincuente, tengo que actuar como un delincuente, ¿sí? Entonces, si la sociedad quiere que yo sea esto, me voy a convertir en lo que la sociedad quiere. Y nos ha pasado muchas veces trabajando adentro, charlando con los pibes, porque también tenés mucho tiempo adentro para charlar con los pibes, y los pibes te van contando sus experiencias, te van contando su vida afuera, te van contando cómo llegaron a esta situación. Y muchas veces el pibe te decía, muy loco, pibes de 17, 18 años y 16, te decían, estoy jugado. Cuando nosotros hacíamos un ejercicio práctico con un compañero que es trabajador social, les preguntábamos cómo se proyectaban de acá a los 30 años. ¿Sí? Vos tenés 17, ¿cómo te ves a los 30? Menos del 1% de los pibes te podían decir me veo de alguna forma. El 99% de los pibes era como, no sé, y cuando empezabas a andar en la situación, era, mira, yo estoy jugado, a mí me va a matar la policía, a mí me va a matar en un robo. Y esa etiqueta que nosotros le cargamos, el pibe se la hace propia. Y ahí está el problema de la estigmatización, ¿sí? Que es un problema grave. O sea, cuando vos le cargas al pibe algo, ¿sí? Cuando vos le cargas al adolescente esto, los adolescentes son peligrosos, los adolescentes son monstruos, los adolescentes son delincuentes, el pibe recibe eso y empieza a actuar en esa función. Entonces tenemos que corrernos de esto, y eso es lo que nosotros laburamos. Y se ve mucho la diferencia. No tenemos datos estadísticos de la provincia de Buenos Aires, pero desde nuestro centro de referencia y charlando con compañeros de otros centros de referencia, estamos en apenas un 15% de reincidencia o menos de los pibes. O sea, el 85% de los pibes que pasan por los centros de referencia, que es donde el Estado aparece, ¿sí? Donde el Estado estuvo ausente o las instituciones fueron fallando en alguna forma en contener a ese niño que se nos perdió. Cuando aparece el Estado, que somos nosotros, y empezamos a articular, pues nosotros trabajamos en esto, ¿sí? Con el acompañamiento vamos teniendo entrevistas con los adolescentes, con los chicos, y vamos viendo las vulnerabilidades y las vulneraciones de sus derechos. Entonces, bueno, no tenés DNI, vamos a trabajar sobre esto, articulamos con el RENAPER, te conseguimos la partida de nacimiento, te conseguimos el DNI, estás pasando un mal momento, bueno, te conseguimos un turno en salud mental para que vayas a terapia, empieces a hacer terapia, tenés, no sé, ¿cuándo dejaste la escuela? Hace 3 años, bueno, conseguimos vacantes, trabajamos con el sistema educativo para conseguirle vacantes a los chicos. Entonces nosotros trabajamos dentro del marco de lo que se conoce como justicia restaurativa, o bueno, más prácticamente son prácticas restaurativas. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? La justicia restaurativa trabaja sobre el hecho de que no se rompa el tejido social. Cuando alguien comete un delito, hay un damnificado. Y queda roto ese vínculo, porque imagínate que vos te vuelvas a cruzar con el pibe que te robó, con el pibe que lastimó a un familiar o que incluso puede haber matado a un familiar. Hay algo que se rompe y no vuelve a arreglarse. Bueno, la justicia restaurativa trabaja tratando de acercar a las partes, y nuestro laburo es trabajar sobre eso, sobre las dos partes, ¿sí? Y sobre todo laburar con el pibe y con la familia. ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te trajo acá? Lo mismo con las familias. ¿Qué es lo que está pasando para que este chico haya llegado acá?
Entonces, funcionan las prácticas restaurativas, ¿sí? Porque aunque parezca ver, pero pareciera a veces que llegamos tarde, ¿sí? Como decir, bueno, este pibe tiene derecho vulnerado de los 5 años, pero bueno, aparecemos nosotros y la actitud del pibe cambia. Es un pibe cuando llega y se sienta ahí con nosotros y es otro pibe a las 5 entrevistas y no hacemos magia, le prestamos un oído, lo escuchamos, le damos contención. A veces incluso cuando el pibe llega y vos le das un abrazo, ves la reacción del pibe. El pibe no tiene recursos afectivos y te abraza y se queda así como mirándote como diciendo me vas a pegar, ¿no? Es un abrazo. Se puede trabajar como adulto, hay otro tipo de adultos, y no solo los adultos que te rodearon, vamos a trabajar sobre esto. Y funciona, que es lo que dice Fer, y se nota. Y tenemos montones de casos nosotros testigos para mostrar que ha funcionado el sistema. Sí, trabajamos con la palabra en relación a lo que implica la responsabilización subjetiva y en lo que implica la toma de decisiones para la vida, que tal vez qué grupo de pertenencia tengo. Entonces, esa construcción de decisiones para la vida también hay que acompañarlas en función de una autonomía que tal vez en el entorno que tienen, ese núcleo familiar, no lo puede hacer o no puede ver otro tipo de posibilidades. Esa posibilidad, nosotros hemos tenido jóvenes y adolescentes que se han inscrito en la universidad. Terminamos el año pasado celebrando que una piba se anotó en la universidad y que un pibe pudo culminar sus estudios secundarios. Y eso también hay que poder ponerle valor. Tal cual. Sí, un poco, bueno, esto que hablaba del carácter voluntario del programa donde yo trabajo, creo que está bueno porque esto, ¿no? Hay pibes y pibas que realmente sí quieren el acompañamiento y de hecho es esto, ¿no? Cuando nos vinculamos muchas veces hablamos directamente con los adolescentes, a veces con los más chiquititos por ahí hablamos primero con alguien de la familia, sino directamente con los adolescentes. Y hay muchos adolescentes que quieren ese encuentro, que quieren poder hablar, que quieren poder plantear un montón de situaciones que pasan. Que de repente tenemos un chico de 14 años que no está alfabetizado, ¿qué pasó? Que no tiene un documento, ¿qué pasó? Hubo un servicio local que intervino, hubo una defensoría, no la hubo, ¿qué pasó? ¿No? Y ahí empezamos también a pensar, bueno, a ver, ¿con qué trabaja la defensoría? ¿Con qué trabaja el servicio local? Porque no hay financiamiento, esto que dices no hay plata. Bueno, no hay plata, pero plata para patrulleros hay, porque en esta ley que van a implementar también se necesitan más patrulleros, se necesita más policía. ¿Quién va a detener al pibe? Más cárceles, porque no nos olvidemos que los sistemas de encierro de pibes están abarrotados, entonces también se necesita la construcción de unas cárceles. Todo eso también, para todo eso sí hay plata, pero para financiar lo que es salud, educación, los sistemas de protección, bueno, para eso no hay, porque se piensa que la solución es mucho más larga, por ahí la solución no es inmediata, no es ya. Y digo, la supuesta solución que están planteando tampoco es una solución en sí, porque es lo que estamos hablando. No hay estadísticas que prueben de que con medidas de encierro, con más punitivismo, son pibes que pudieron esto, ¿no? Acercarse al sistema educativo, pensarse en un profesorado, pensarse en la universidad, pibes que pudieron acercarse al sistema de salud. Tenemos un montón de pibes muy jovencitos que van a ser papás, pibas embarazadas, que no tienen ningún tipo de control, familias que están arrasadas por el consumo problemático, pibes muy chiquititos que están arrasados por el consumo problemático. No contamos con hogares, porque hay muchos hogares que con las características que ponen, bueno, pibes con consumo no ingresan, pibes de determinada manera no ingresan, hogares especializados son contados con los dedos. Entonces también es muy complejo, bueno, qué respuestas tenemos para darle a los pibes realmente. Sí, yo pensaba también, en esto de las situaciones particulares, que es difícil también analizarlo en esos términos, porque la verdad que convengamos que digamos, el funcionamiento también tiene mucho, el funcionamiento de estos dispositivos que estamos hablando tiene mucho que ver con el recurso humano, porque estamos en un contexto de financiación de todo tipo hacia las instituciones públicas.
nos encontramos con situaciones de vulneraciones por todos lados. Nosotros que trabajamos en Moreno, por ejemplo, nos encontramos con un territorio en donde voló una escuela, o sea, en donde fueron víctimas Sandra y Rubén. De hecho, hasta hace poco teníamos un porcentaje altísimo de escuelas que no estaban aptas para abrir y nos encontramos con esa realidad también. Entonces, qué sé yo, muchas veces nosotros le ponemos lo mejor desde nuestro lugar de laburante desde la niñez, pero después el pibe cuando termina su proceso se encuentra con una realidad totalmente desfavorable. Entonces, la verdad que haya solamente alrededor de un 15% de pibes y pibas que no reinciden en este contexto que hablamos, que se está volviendo además, o se está profundizando muchísimo más ahora con el ajuste en curso, con la idea de la reforma laboral y con el aumento de la pobreza mucho más en niñeces y juventudes, que en los últimos años aumentó muchísimo más también. La verdad que se reivindica bastante este tipo de programas en donde tampoco es que abundan mucho los recursos económicos, no solamente en las instituciones que estamos trabajando, sino en las instituciones con las que articulamos. Claro, ustedes son el principal recurso ahí, sí. Digamos. No, por lo que venían diciendo entonces, el punitivismo no solamente que es cruel y que es inhumano, sino que no funciona. No, está probado. No hay ninguna prueba clara de que el punitivismo ya funciona en ningún país del mundo. No estamos ni siquiera hablando del nuestro. Y aparte, agregaría algo importante que también a veces se nos pierde, que es la voz del pibe y del adolescente. Porque estamos dando un debate sobre qué vamos a hacer con los pibes y todavía no escuchamos a ningún pibe, no le dimos espacio a los pibes para que opinen, qué piensan, ellos tampoco. Entonces, en ningún momento, nosotros siempre seguimos teniendo como sociedad una mirada completamente adultocéntrica, donde le exigimos cosas o donde generamos un adolescente que es el que debe ser, o un ciudadano el que queremos que ese pibe llegue, y no les importa todo lo que le pase al pibe en el medio, vos tenés que hacer esto, ¿sí? Entonces, esa mirada adultocéntrica trabaja sobre el pibe y nos pasa esto, no escuchamos la voz. Nosotros charlando con la mayoría de los adolescentes que tenemos, su reclamo más grande, el reclamo más grande de los pibes es salud mental. Los pibes necesitan terapia desesperadamente. Muchos, mayoría de los pibes que trabajamos nosotros son de sectores muy vulnerables, tienen que acceder solamente al sistema público y no hay profesionales de la salud mental. Entonces los pibes nos piden a gritos que necesitan terapia y quieren hacer terapia y necesitan el acompañamiento y no se lo estamos dando y tampoco los estamos escuchando y de repente empezamos a invertir en otras cuestiones y se nos perdió la voz del pibe. Escuchémoslo al pibe, escuchemos las cosas que tiene para decir. Sí, en relación a esto, digo, también yo soy trabajadora social, trabajo en el territorio. Vengo trabajando también en mesas de trabajo donde la mayoría de los actores vienen identificando que una de las problemáticas que más afecta a las adolescencias es el consumo problemático y las problemáticas de salud mental diversas, ¿no? Donde intentos de suicidio, autolesiones y demás. Para ese tipo de situaciones que la sociedad, también que los jóvenes incluso están identificando, hoy no hay otro tipo de respuesta. Un adolescente que está en situación de consumo, en extrema vulnerabilidad, llega a cometer una situación vinculada a un conflicto con la ley y la única respuesta no puede ser punitivista, no puede ser, porque no estamos pudiendo acompañar a ese adolescente que atraviesa una problemática de su salud mental. Entonces, bajar la ley frente a estas situaciones que cada vez van en aumento, que eso es real, que van en aumento, no va a poder resolverlo. Necesitamos a la vez, este proyecto no viene a traer alguna solución de base ni tampoco empieza a ahondar a la multicausalidad de esta problemática. Al contrario, únicamente solamente expresa los tipos de penas y lo que hay que modificar en la bajada de la edad. Claro, y además, bueno, por lo que contaban, no parte de estadísticas o de números que muestren, bueno, hay que atacar acá este problema. Tiene más pinta de ser una medida efectista, en el sentido de generar un efecto, de generar un enemigo público que de ahondar a soluciones más profundas. En la votación en el Senado, en diputados, ahora se vota en el Senado, salió por una mayoría bastante importante. No sé si les sorprendió el voto de algunos sectores.
Yo creo que se viene construyendo desde hace tantos años esta imagen y esta figura del adolescente peligroso, que no solamente no nos sorprende desde las instituciones del Estado, sino que incluso nos debería sorprender más en la calle. Cuando uno empieza a escuchar, cuando vemos nosotros las encuestas, estamos leyendo diferentes encuestas de diferentes medios donde fluctúan entre el 66 y el 72% el apoyo a que se baje la ley, ¿sí? Y estamos ya, ni siquiera estamos discutiendo si la vamos a bajar o no, estamos viendo a qué edad estamos, ¿sí? La discusión ya es a qué edad. Entonces hay gente que te dice a los 12, a los 13, a los 11, a los 14, pero ya socialmente está como establecido, y eso sí es lo que nos preocupa, ¿sí? Ya no nos sorprende, nos preocupa. Porque hace 10 años atrás el debate era otro, ¿sí? Y hace 15 años atrás el debate era otro. Socialmente no estaba tan... De hecho, vienen tratando de meter esta ley todos los años y todos los años vienen rebotando. Entonces, evidentemente, siguieron trabajando sobre la construcción de este enemigo y lo fueron construyendo muy fuerte. Y las redes sociales tienen un impacto fuertísimo sobre los videos que vemos, sobre lo que el algoritmo nos muestra, sobre lo que ellos quieren que nos muestren, ¿sí? Los poderes. Entonces fue mucho más fuerte la construcción estos últimos años sobre esta parte de la población. Entonces nos asusta mucho que un 70% de la población esté completamente de acuerdo con que bajen la edad a 13 o 14 años. O sea, eso nos parece complicado. Esta ley, ¿qué poderes le da a la policía, a los jueces, en detrimento del poder que da a ustedes, por decirlo de alguna manera? ¿Tienen alguna idea sobre eso, o si no sobre la ley, sobre todo este discurso y el peso? Bueno, que la ley no es más que una expresión de este discurso. Ya se viene, hace rato que se viene reforzando el poder que le vienen dando a las fuerzas de seguridad, mucho más en los barrios más vulnerables. Estamos viendo constantemente situaciones brutales de gatillo fácil, de persecución a los jóvenes. Hemos visto ahora en Lugano, en distintos barrios populares también, y mucho más a todas las instituciones que están alrededor de la represión y el punitivismo. Y yo creo que no es casual con esto que planteamos hace un rato, con la de la baja de la edad de punibilidad, porque como decía al principio, en los últimos debates presidenciales a nivel nacional, salvo el Frente de Izquierda, después todo el resto tenían alguna opción con algunos matices para aplicar esta ley, y va de la mano, obviamente, que va acompañada con otra serie de leyes como les venía mencionando hace un rato, que tiene que ver con la reforma laboral, y muchas otras más que no son ni más ni menos que acompañamientos a leyes para profundizar la crisis hacia los sectores populares. Entonces, bueno, no es extraño tampoco que lo que se proponga es encierro a pibes que, bueno, van a rebelarse en contra de ese ajuste, porque estamos viendo, y yo no tengo dudas de que los jóvenes van a rebelarse mucho más masivamente ante estas políticas de ajuste. Sí, no, además estaba pensando también por lo que decían los algoritmos y lo que se muestran. Si hay crímenes aberrantes, son los que salieron a la luz con el caso de Epstein, por ejemplo, donde ahí son los multimillonarios los que tuvieron todas las oportunidades, además también, pero de esos crímenes realmente aberrantes se habla poco. Sin embargo, prendes noticiero mediodía, siempre arranca con alguna noticia de inseguridad, y si es algún menor, mejor. No sé si quieren agregar alguna otra cosa más. Yo creo que eso, respecto a lo que decías, ¿no? de los tintes políticos, los distintos tintes políticos que apoyan el tema de la baja, yo creo que directamente esta ley da un rédito político, porque es esto que veníamos hablando. La gran mayoría de la sociedad está apoyando este discurso punitivista. Los medios lo vienen imponiendo hace años, impulsando hace años, todo el tiempo mostrando como esta cuestión, ¿no? de la peligrosidad de los adolescentes, y en un crimen aberrante que es 1 en millones, lo mostramos todo el tiempo, y el pibe es peligroso y el pibe mañana te puede matar.
Y eso se traspola a, bueno, listo, no, yo quiero seguridad, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y yo creo que es esto, ¿no? Esta ley les termina dando rédito político. Y entre medios solapan otras leyes que nos están perjudicando a todos. Y como sociedad creo que no estamos viendo esto, ¿no? Estamos saliendo a aplaudir con una respuesta inmediata que no da nada positivo. Y entre medios nos están haciendo pelota a todos. Grandes, pibes y sobre todo a las juventudes y a las niñeces vulnerables. Sí, de hecho el jueves cuando se votaría en el Senado la baja de edad de punibilidad iría acompañado con dar de baja la ley de glaciares, mientras se prende fuego en la Patagonia. Al otro día se votaría la reforma laboral. Sí. Que, bueno, sobre la reforma laboral y el banco de horas y la cantidad de horas que hay que trabajar para poder llegar a fin de mes. ¿Cómo afecta eso a la contención de niños y adolescentes? Y afecta notoriamente, porque estamos hablando de familias que tienen que trabajar mayor carga horaria durante el día por el mismo sueldo, con condiciones diferenciadas a las que tenían antes. No es real que no se pierdan derechos, se pierden derechos con este proyecto. Y que hay familias que tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder costearse hoy en la actualidad, que hoy vemos jóvenes que están en un núcleo familiar donde su mamá tiene que trabajar gran cantidad de horas fuera del hogar, y muchas madres solas que hoy crían, muchos padres que hoy no están presentes, que no ejercen su paternidad responsable, y los que están también trabajan más de 12 horas al día. Y vemos familias que no pueden contener, que llegan sin poder poner límites, que no saben cómo, porque no pueden estar durante el día, y que hacen lo que pueden realmente hacen lo que pueden, con las pocas herramientas que tienen. Yo creo que esto, nos exigen a las familias que estemos, que cuidemos a las adolescencias, y a veces estamos más horas trabajando que en casa. Les piden a las familias que sigan criando y teniendo hijos, que por qué baja la natalidad, y las familias no pueden ni cuidar a uno porque tienen que estar más horas trabajando para poder sostener un alquiler que aumenta, sostener la vida diaria que aumenta, pues no es real que estamos perfectamente económicamente, no, al contrario, nuestros sueldos están estancados, los sueldos de la mayoría están estancados, el salario mínimo está estancado hace un montón. Y estas condiciones que son sociales y económicas también afectan a la crianza, al cuidado, a la responsabilidad. Sí, lo vemos además, nosotros que laburamos también en escuelas, vos también laburás en escuelas, bueno, las situaciones de vulnerabilidad vienen creciendo, pero día a día, un montón de situaciones de salud mental, bueno, todo lo que genera la desigualdad social. Incluso hay un montón de problemáticas que son propias también de lo que viene sucediendo a nivel económico, donde ya la reforma laboral se viene aplicando de hecho en un montón de sectores. Bueno, tenemos el caso de FATE ahora, donde despidieron más de 1.000 trabajadores, y va a haber un montón también de niñeces y juventudes vulneradas, aparte de los laburantes obviamente. Entonces me parece que, para poder, como yo vuelvo al principio, en donde decía que hay que tener una mirada y hacer un análisis más integral de lo que implica la baja de la edad, porque hoy estamos chusmeando, ¿no? Estamos leyendo algunos artículos de la ley, y tiene un montón de ambigüedades y generalidades en donde te plantea que se le va a garantizar el derecho a la educación, al acceso a la cultura, etcétera, etcétera, pero por otro lado te encontrás con brutales recortes a la educación, a la salud, con cierres de instituciones públicas por todos lados. Entonces termina siendo una falacia total. Sí, totalmente. Ni hablar en los dispositivos que, como te decía, hoy estábamos viendo una resma de hoja en oferta en Moreno y dijimos, tenemos que decir a nuestra compañera que venga y compre acá porque ni siquiera eso estamos teniendo. Para poder hacer los informes que tenemos que mandar al juzgado, tenemos que hacer milagros. Entre otras cosas, también papel higiénico, ahora que estoy pensando. Así estamos en las instituciones también provinciales. Quiero decir que no es solamente esto a nivel nacional, sino que también a nivel provincial. Incluso nos encontramos con una ley penal juvenil a nivel provincial que viene a retomar un montón de prácticas recontra punitivistas también, con más encierro, con uso de la fuerza mínima indispensable, con aislamiento y muchas cositas que, van de la mano de esta propuesta también.
Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran agregar, así como a modo de cierre, algún mensaje? No, yo creo que nuestro posicionamiento tiene que ver con el posicionamiento ético y político que tenemos, que es desde una perspectiva de derechos, que no queremos que sea una ley inconstitucional y que queremos que sea una ley que pueda acompañar a las adolescencias y a las juventudes, que esta ley por lo pronto no dice ni cómo, únicamente habla de la penalidad y de bajar la ley, que incluso he escuchado a muchos legisladores diciendo de que ley era poco, 14, que esperaban que sea de 11, donde no se adecua ninguna normativa ni nacional ni internacional, y que nosotros igualmente tenemos leyes de protección, tenemos una ley nacional que es la 26061, la 13298 en la provincia, que también tiene que regir para poder garantizar los derechos de las niñeces y las infancias y todas las adolescencias, porque todavía tenemos leyes que hay que respetar, no podemos con un proyecto pisar todo lo construido. La 114 en Cava también. La 114 en Cava. Sí, esto que hablábamos, ¿no? Ya está escrito, no necesitamos una ley, ya está escrito los derechos, cuáles son los derechos que no hay que vulnerar en los niñez y adolescencias. Lo que sucede es, en la realidad no están los presupuestos, no están las condiciones, no está cómo implementarlo, ¿no? Falta la implementación de la ley que ya la tenemos, que bien la nombraba la compañera, y es esto, poner en práctica lo que ya discutimos un montón de tiempo, ya planteamos a los adolescentes y a los niños sujetos de derecho. Ahora realmente pongámonos en que sean sujetos de derecho y no volvamos a un paradigma anterior de que vayan a ser objetos de encierro, de tortura, de malos tratos, de violencia, y que venga un juez a depositar un pibe para que esté 15 años de su vida encerrado, donde no cambia nada, absolutamente nada para la sociedad. Sí, o incluso empeora, porque sale con más ganas de... Sí, lo que pasa es que es retroceso en materia de derechos, retroceso en perspectiva de derechos humanos, en perspectiva de derechos de las niñeces y en perspectivas de derechos laborales, incluso con este tipo de políticas. Sigue siendo una estrategia que no, sino que nos retrocede todo el tiempo y nos condiciona todo el tiempo. Sí, siguen siendo estas falacias que construyen, como tenemos que modernizar leyes, las leyes que nosotros tenemos que están funcionando son impecables y cumplen con todos los requisitos de todas las normativas internacionales que firmó la Argentina, no estamos hablando de leyes, y esta ley choca incluso con la Constitución Nacional la que están proponiendo, ¿sí? Entonces lo que no tenemos que perder de vista es esto, que nos mienten, nos dicen, hay que modernizar, las leyes que tenemos son buenas, lo que nos faltan son recursos, ¿sí? Para poner en funcionamiento como corresponde la ley. Después, charlaremos políticamente por qué los recursos no llegan, ¿sí? Pero la ley está, funciona y es impecable, ¿sí? Entonces pongámoslo en funcionamiento en vez de proyectar, penalizar a los pibes y violencia. Sí, además es loco que hablan de modernizar con un garrote en la mano, tipo cada sí, literalmente modernizar, volver a la edad moderna, sí. Bien. Maxi. No, obviamente que se viene planteando la idea de que están las leyes, pero inevitablemente hay que hablar de decisiones políticas, ¿no? Y las decisiones políticas son claramente en contra de los trabajadores y los sectores populares en muchos sentidos, y particularmente con respecto a las niñeces y a las juventudes. Digamos que la propuesta de bajar la edad de punibilidad, digamos que sería como lo más brutal que está queriendo implementar el gobierno nacional. Pero después si hacemos un breve recorrido de lo que viene sucediendo con respecto a los sectores laburantes, se viene atacando los derechos laborales, se viene trabajando los derechos al acceso a la educación, el acceso a la salud. Entonces me parece que habría que abrir otro tipo de discusión que tiene que ver con cambiar, o por lo menos luchar por cambiar todos esos aspectos para poder tener una mirada un poco más amplia y poder comprender de fondo cuáles son las causas por las cuales quieren encerrar a los chicos a tan temprana edad, digamos, ¿no? Esto va acompañado con este tipo de políticas que no hacen más que profundizar muchísimo más la brecha entre ricos y pobres. Y si miramos para alrededor de las cárceles, institutos de menores y todos los dispositivos, el 90% y pico son sectores pobres.
digamos, eso no es casualidad. Claro. Sí, bueno, en la canción de La Renga que dice que la jaula no es para todos, el que la diseña no va a entrar nunca. Nunca va a entrar. Bueno, si quieren agregar algo más, si no, bueno, muchas gracias, ha sido muy enriquecedora la charla. Bueno, esperamos encontrarlos de vuelta en algún momento, acá tienen las puertas abiertas y bueno, estaría bueno también en algún momento poder, como decías vos, darle voz también a alguno de esos pibes, poder entrevistarlos. Así que esa puede ser la próxima. Bueno. Hay algunos que nos están mirando ahora y así que bueno, están invitados para que vengan acá. Se le quiere mandar un a charlar un saludo. ratito, Nayara Bien. y demás. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nos vemos la próxima.